vamos a estar hablando de un tema en concreto, el Plus Test. Por eso ha venido Cristina Alonso, ¿cómo estás? Muy bien. A hablarnos de este tema. Hoy quiero que nos centremos en el Plus Test. Vale. ¿Qué es el Plus Test? El Plus Test es un tipo de prueba que le hace Suecia a ciertas sillas para diferenciarlas de otro tipo de sillas del resto del mercado, ¿vale? Entonces se puede considerar no, es la prueba más exigente que se le puede hacer a una silla de coche en un entorno de laboratorio, en lo que no es un simple, o sea, lo que no es un coche, ¿vale? Y ese era el objetivo, es decirle a su población qué sillas cumplen los requisitos que Suecia considera correctos para viajar, para que sus peques viajen en el coche. Claro, porque nosotros lo vemos aquí, hemos hablado de esto mucho, y la gente cuando va a comprar, oye, que esta silla haya pasado este test, ¿no? Eso es. Ahora mismo el mercado está como dividido en dos tipos de criterios, ¿vale? El de Suecia es un criterio excluyente. ¿Vale? Háblame un poquito más de esto. El de Suecia es un criterio excluyente porque ellos hicieron toda una investigación biomecánica allá por los años 60-70 con todos los modelos de sillas, más que modelos, tipología de sillas que había en el mercado, las sometieron a una serie de pruebas y llegaron a la conclusión de que solo podían servir dos. Para los menores de hasta 4 o 5 años, las sillas que fueran de espaldas a la marcha, y eso eliminaba sillas de frente con arnés, sillas de frente con escudo, sillas de frente tubulares, sillas de frente hinchables. Es que hicieron un montón de cosas, porque en aquella época todavía no existía ninguna normativa y digamos que era un producto que, bueno, pues a alguien se le ocurría, lo diseñaba, lo fabricaba y lo ponía en el mercado, ¿no? Entonces llega un momento en el que cuando esto se tiene que regular, Suecia coge todo lo que hay en el mercado, más o menos una representación de lo más generalizado, y hace todo este tipo de pruebas. ¿Y qué dice? De cara a la normativa, le dice al resto de países, de cara a la normativa, deberíamos de excluir todos estos sistemas y dejar para los menores de 4 o 5 años un dispositivo solo a contramarcha, y a partir de los 4 o 5 años un sistema que se combine con el cinturón de seguridad del coche, ¿vale? Con respecto al sistema que se combine con el cinturón de seguridad del coche, como había otros sistemas que hacían eso, pues ahí no hubo ningún conflicto. Pero con respecto a todo lo demás, es que eliminaba todo. Todo lo que no fuera de espaldas. Por eso digo que es un modelo excluyente. Y entonces, esta fue la propuesta de Suecia. ¿Qué hizo Europa? Hizo un modelo inclusivo. Dijo, vale, tú esto lo has hecho en unas condiciones muy exigentes de aceleración, de fuerzas, de tal, y con unos parámetros de medición de lo que mides bastante, bueno, exigentes otra vez. Y lo que nosotros hacemos es bajar todos esos límites que tú has puesto aquí abajo para que todo esto quepa. Homologarlos. Claro. Por eso es inclusivo. Entonces, es que de toda la propuesta que Suecia hizo, lo único que Europa eliminó fueron sillas tubulares, que es una silla tubular, algo muy parecido a lo que tú estabas sentada ahora. Los tubos con un respaldo y un asiento que no tenía ningún tipo de resistencia ni nada. Entonces eso ya era como muy desastroso. Pero el resto empezó, pasó a formar parte del documento de la normativa que se iba a regular. Entonces, claro, ante esto Suecia, ¿qué dice? Dice, muy bien, pues yo protejo mis fronteras. Entonces yo, como Suecia, me voy a mi reglamento de circulación y exijo a mi población que en mis carreteras las sillas tengan un sello que se llamaba las sillas cumplan el T-estándar. El T-estándar es el nombre que recibía, es la traducción del nombre que recibía el código de circulación sueco, ¿vale? O sea, era un código de circulación general, Leslie, no era una cosa específica de sillas porque no había normativa de sillas, era general. Y del mismo modo que tenemos un reglamento de circulación que regula los semáforos, los pasos de cebra, las velocidades y tal, bueno, pues metemos esto y decimos en las carreteras suecas los niños tienen que ir así, y metieron la silla en el código de circulación, en el T-estándar, y esas sillas eran de espaldas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso generó un doble etiquetado. Ok. Un doble etiquetado. Para dentro de Suecia y fuera de. Exacto. La silla
Evidentemente, con ese nivel de resistencia, la normativa que pongan en Europa, o sea, no tengo ningún problema, pero además tiene que cumplir la de Suecia. Las dos. Entonces tú tenías sillas con dos etiquetitas. La europea, cuando ya se aprobó la normativa, ¿vale? La normativa, el documento de normativa, primer boceto que ya se aprobó como tal, fue en el 81 y esto estaba pasando en el 76, ¿vale? O sea, había 5 años de diferencia. Entonces, tenías dos etiquetas, la de Europa, es decir, tú podías ir con esa silla a circular a otros países de la Unión Europea. Bueno, de la Unión Europea no, de Europa porque todavía no estaba lo de la Unión Europea. Pero sí, a otros países, ¿vale? Y las de Suecia, que solo se podía circular en sus carreteras y tenían esta otra. Y entonces el tiempo empezó a pasar y cuando ya se estableció el reglamento 44 para toda Europa, Europa empezó a tocar a Suecia y decir, tienes que elegir, o tu etiqueta o la mía, una silla no puede llevar dos etiquetas, porque lo pone en nuestra norma. Y aparte es muy confuso también. Para los de fuera sí, para los de dentro no, porque los de dentro se fijaban en lo que tenía que hacer dentro. Evidentemente para los de fuera sí, era confuso. Y entonces, durante mucho tiempo estuvieron insistiendo y durante ese tiempo Suecia hizo lo que hace muy bien, hacerse los suecos. Y siguieron con las dos etiquetas hasta que ya les dieron un deadline y dijeron 2008. En 2008 tienes que decidir, o te quedas con tu etiqueta y estas sillas solo se van a poder comercializar en Suecia y usar en Suecia, o te adaptas a la normativa europea y desaparece la tuya. Ya era. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues Tommy Peterson, que era el responsable en ese momento del laboratorio de homologación en Suecia, dijo, vale, yo voy a coger y me voy a desarrollar un protocolo al que voy a llamar de otra manera, que no va a ser obligatorio, va a ser voluntario. Muy inteligente, muy listo. Eso es. Es como un upgrade, o sea, es como... Sí, o sea, ¿vale? esta es como tú dices, la media, lo que está homologado, es llegar a los mínimos, pero si queréis llegar a los máximos, o a lo mejor posible es este. Entonces, ¿por qué digo yo que es el sello que permitía a la población de Suecia distinguir las sillas, originalmente filosofía sueca, del modelo sueco del resto? Porque ellos buscaban, a su población le dicen, buscad en el mercado sillas con este sello, porque a partir del momento en el que Suecia tiene que levantar esa restricción, el mercado que viene de Europa va a entrar en Suecia, va a entrar con fuerza, con marketing, con tal, las marcas van a querer meter ahí. Entonces ellos resulta que han estado como 30 y tantos años controlando el tema y que no se les vaya de madre y ahora de repente se van a ver con un montón de sillas que van a inundar su mercado. Y entonces esto es lo que hizo Tommy, ¿no? Dice, vale, pues yo creo este sello que es muchísimo más exigente, pero sobre todo es un indicativo para la población sueca de lo que sigue siendo una silla sueca. Pero es voluntario. No, pero es súper interesante. Es decir, tú puedes comprarte una silla que bueno, está homologada, como tú dices, o sea, yo llego a los mínimos, pero si tú quieres algo extra, quieres algo excelente, quieres algo que protege a tu hijo 100%, tienes el plus. Eso es. Y por eso digo que es la prueba más exigente que se puede hacer en un laboratorio, en un entorno de laboratorio que no de carrocería. Entonces, de esa manera consiguió que la población siguiera utilizando los dispositivos a contramarcha. Al final, es que Suecia ha hecho un trabajo de predicar hacia dónde tiene que ir la seguridad con los niños, que se veía en peligro. O sea, Tommy te lo cuenta y te lo dice. Me tiré un cabreo y me tiré 6 horas metido en mi despacho pensando cómo podía yo resolver esto y lo resolví así. Vale, esta es. Pero mira, yo sobre todo vengo del mundo del marketing, entonces claro, yo ya me imagino a la gente entrando, ya todo siendo pues bueno, todo homologado. Hay muchos tests y hay otros tipos de tests. ¿Cómo ves tú los otros tests que hay? ¿Cómo los comparas con el Plus Test? Bueno, pues mira, vamos a separar esta conversación en dos, ¿vale? Yo te he dicho que hay dos caminos, el de Suecia y el del resto del mundo. ¿Y el del resto del mundo qué hace? El del resto del mundo es, aparte que nos compete geográfica es Europa,
coge lo que hay en el mercado y adapta una normativa a lo que hay en el mercado, es decir, relaja los criterios. ¿Vale? Y dentro de lo que tú relajas, ¿cómo haces destacar una cosa con otra? Pues haciendo rankings, haciendo listados. Listados que se venden al consumidor como listados de seguridad. Pero que cuando tú te sientas a leer y miras lo que están mirando, te das cuenta de que no son de seguridad, sino que la seguridad la interpretan ellos a su manera, no son capaces de sostener con evidencia científica las cosas que dicen que miran y por qué las miran. Bueno, si lo miran dentro de lo que es su ámbito, ¿no? Ese es su ámbito. Por supuesto, ¿no? Claro. Pues, pero además de eso, es que miran cosas como el confort, la capacidad de desenfundar. Que es lo que te decía, que viene luego el marketing. Claro, entonces lo que pasa es que es un mensaje muy potente que viene de empresas automovilísticas, de clubes automovilísticos, se llaman los test de consumidores, es lo que te publica el RACE, de lo que bebe la OCU, de lo que bebe el Stiftung, no de lo que bebe, no, el que lo hace es el Stiftung-Warentest alemán, que es como la OCU aquí en España, pero que en Alemania es una referencia, el ADAC alemán. Claro, todo esto que viene como del mundo de la automoción, desde el punto de vista del consumidor que no sabe, se percibe... No, y lo tomas como wow. Claro. Lo está diciendo este organismo, lo cual, bueno... Porque esa es la clave, lo está diciendo este organismo, no es un organismo, es una empresa privada. Claro. Yo siempre, o sea, había una cosa que yo decía, que a los del RACE le molestaba mucho, y decía, si es que el RACE es un Miras con corona, es decir, es un sitio al que tú vas a arreglar tu coche y que te manda una grúa, que no tienen más herramientas ni criterio para evaluar nada, ¿no? Entonces, claro, cuando yo fui por primera vez a Suecia a visitar a Tommy, para que me explicara en profundidad un montón de cosas, ¿vale? O sea, estuvimos ahí un día entero trabajando y hace poco me lo encontré en una conferencia en Suecia y todavía se acuerda de aquella conversación porque le impactó mucho. Que no, era la primera vez que le venía alguien de otro país, pero no a ver el laboratorio y pruebas de impacto, que es como lo que más impacta, sino a sentarle en una mesa y hacer lo que tú estás haciendo conmigo y decir, cuéntame esto, ¿vale? Entonces, una de las preguntas que yo le hice es, ¿y tú qué opinas de lo que hace la DAC? O sea, se lo pregunté a Leslie de 15 maneras diferentes. Tiene que ser frustrante, tiene que ser muy frustrante, sobre todo cuando llevas un poco la razón y obviamente tiene que ser frustrante. A ver, yo vengo de un entorno que es España en el que estoy empezando a poner en duda lo que hace esta gente. De hecho, ya me estoy mosqueando bastante, yo ya estaba mosqueada, ¿vale? Pero en mi cabeza están a la misma altura, es decir, ¿qué te diferencia a ti como sueco de lo que hace la DAC en Alemania? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves? 15 veces, es decir, de maneras diferentes porque se hacía el sueco, ¿vale? Y solo me conseguí arrancarle la misma respuesta. No es un laboratorio oficial. A ver, también él ha tenido que pasar por este tipo de conversaciones muchas veces y vivimos en todo el rato. Claro, también legal, entonces ahora hay que... Todo el rato. No, pero no es porque tuviera ningún problema en entrar a profundizar. Es porque con esa frase ya lo descartas. Quiero decir, si tú estás haciendo una prueba de seguridad en un entorno de laboratorio, estás obligado a cumplir un protocolo que no estás obligado a cumplir cuando lo haces en el garaje de tu casa. Bueno, ya está. Y punto, es que no hay más. Y punto. Entonces, es que no es un laboratorio oficial y a partir de ahí, lo que hagan en su casa no es comparable con lo que hago yo, que soy no solo un laboratorio oficial, el primer laboratorio oficial que se abrió en Europa. O sea, es como comparar a un catedrático en medicina pues con un curandero. O sea, bueno, pues el curandero es que ¿qué entraría el catedrático en medicina a decirte? ¿Hacerte una disertación sobre lo que sabe o no sabe un curandero? No, claro, te diría, estamos en dos ámbitos diferentes y eso ya está. ¿Por qué este señor que habla en esta red social, qué opinas tú, eminencia,
de este señor que habla en esta red social y defiende esto y defiende esto y defiende de todo ese marketing, ¿no? Pues este señor no empieza a decir, pues mira, de este argumento opino que tal, de este... No, te cierra la conversación diciendo, es que ese es un curandero. Lo que él diga en su casa para los suyos y lo que opine no es asunto mío. Yo hablo desde el ámbito científico y desde el ámbito científico las sillas tienen que ser así. Y por eso te digo que no conseguí sacarle de ahí, pero porque no lo necesitaba. Y yo me volví a España diciendo, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí esto antes? O sea, ¿cómo no se me ha ocurrido? ¿Cómo no me he dado yo cuenta de que esta gente está haciendo este trabajo en el garaje de sus instalaciones? Ya, pero la pregunta es, ¿realmente es tan complicado o es tan caro hacer las cosas bien? A ver, desde un punto de vista de la industria, es lo que yo te decía. Suecia dice, tenemos que ir hasta los 4 años por aquí, 5 años, y a partir de los 5 años por aquí. Este por aquí era consensuado, tenía sentido. Esto es con un cinturón de 3 puntos del coche que no se adapta bien a un cuerpo más pequeño. Hacemos que se adapte, lo elevamos, lo guiamos bien, lo dirigimos bien, sencillo. ¿Y en esto estamos todos de acuerdo? Sí, para adelante. Pero en esto, no, aquí hay muchos sistemas que tienen una industria detrás, que tienen empresas detrás, que están haciendo una fabricación. Si tú esto me lo excluyes, esto es un drama económico. Así que lo que hay que hacer es bajar esto. ¿Por qué no tenía este problema Suecia? Porque ellos llevaban haciendo las sillas así desde los 60. Entonces la industria que tenían en Suecia, que básicamente se reducía a Klippan, básicamente era ese fabricante. Tú tenías sillas de Klippan y sillas de Klippan de otras marcas hechas por Klippan, pero era Klippan. Entonces la industria sueca de Klippan no se iba a ver afectada por la normativa europea, desde luego seguro, porque es infinitamente menos exigente y por la sueca menos. Este no era un problema industrial para Suecia, era un problema industrial para el resto de países. Entonces ahí es donde empieza el problema. Entonces no es un tema de decir es tan caro hacer las cosas bien, es que era, entiendo, ¿no?, que lo percibieron como un drama, frenar tan de golpe una industria y decirle de la noche a la mañana a esas empresas que eso que tienen en los almacenes va a dejar de valer. ¿Y qué hacen con eso? En el 2008, estamos en el 2024, ¿no? No, esto era en el 74. Esto era en el 74. Pues pero en el 74 estaban así las cosas, ¿vale? Entonces, claro, de repente, de la noche a la mañana te dicen, escucha, que eso que tienes ahí montado, que implica unas máquinas, que implica una inversión, unas instalaciones, un almacenaje, a partir del 80 no va a valer. Ya. Y tú dices, hombre, pues si estamos en el 74 hasta el 80 son 6 años, ya. Pero todo lo que yo sé hacer, lo sé hacer así. Lo que yo no sé hacer es esto otro, y además no me interesa. ¿Me entiendes? Es que hay una cuestión aquí que cuesta mucho entender, porque nosotros vemos productos y pensamos en empresas a veces, ¿vale? Pues como en entes, ¿no? Vamos a ver, las empresas están dirigidas por personas. Y todas las personas tenemos nuestros sesgos. Y nos cuesta mucho bajarnos de nuestra posición. Entonces, si yo llevo no sé cuántos años labrándome un hombre haciendo la silla así, ¿con qué cara voy yo al mercado y le digo todo lo que he hecho no vale y ahora la tengo que hacer así? No es fácil. Tienen que pasar cosas. Y el tiempo ha ido. ¿Qué es lo que ha pasado? Tiempo. Desde que esto lo dice Suecia hasta hoy han pasado mucho tiempo. Ah, por eso te decía yo, desde el 74, 75 hasta el 2024... Ha pasado mucho tiempo. Ha habido tiempo. Ha habido tiempo, ha habido accidentes, ha habido lesiones muy graves. Y ha habido también enseñanzas. Y ha habido enseñanzas y aprendizajes. Ha habido enseñanzas y aprendizajes, pero sobre todo ha habido casos extremos de lesiones muy graves. Entonces, cuando tú tienes en un dispositivo tuyo una lesión muy grave, que tú le has prometido al consumidor que no iba a pasar, ¿qué opción te queda? Decirle que algo habrás hecho tú mal. Que la culpa es del consumidor, o por no haber conducido de la manera más adecuada, o bla, bla, bla. ¿Y cómo sostienes que una cosa que tiene riesgos, no digo que pase siempre, porque si pasara siempre sería como el tabaco, llega un momento en el que te encuentras la advertencia en la cajetilla de tabaco,
¿vale? O sea, no es que pase siempre, pero pasa lo suficientemente frecuente, o sea, con la suficiente frecuencia como para que el propio fabricante, desde arriba, desde las autoridades, le exijan un cartel en la eso de que no pasa tanto, yo es verdad que lo dice mucha gente, lo he leído, y aquí de manera y a título personal tengo que decir que a mí sí que me molesta mucho, porque cuando dicen, no, es que no hay tantos accidentes de... Sí, pero... Y todas esas familias que sí que las han pasado. Exacto. Entonces yo eso de que no hay, si me dices que no hay ninguno, me callo, ok, pero no es así. Claro, eso es, hay. From time de tiempo a tiempo hay. Es como decir, es que yo no me caigo nunca, pero me caigo una vez cada 3 meses, ya, pero te caes. Eso es. Entonces, from time to time, esto pasa, se convierte en un... No son casos significativos. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Perdona, a mí esto no me convence. Hasta que no te ocurra a ti. Te quiero decir, eso no, a mí es que eso no... no es un argumento. No, para mí no. Pero lo interesante de esto es que se sabe que pasa... No debería de ocurrir. Si es que lo peor de todo, Cristina, es que en 2024, con todas las enseñanzas, desde 1970, con un montón de información, no debería de ocurrir casi nunca. Eso es lo que debería ser. Con una silla de espaldas no ocurre. Personalmente es lo que yo pienso. Con una silla de espaldas no ocurre. Te decía, sabemos qué pasa. Sabemos qué pasa. No sabemos cuándo pasa. No sabemos en qué condiciones pasa. No sabemos qué condiciones físicas tiene que reunir el peque. No sabemos qué condiciones genéticas tiene que reunir. No sabemos qué condiciones de impacto se tienen que producir siendo frontal. No sabemos qué tipo de coche se tiene que dar para que esto pase. Es decir, sabemos qué pasa, no sabemos cómo ni cuándo pasa, ni por qué. Bueno, el por qué sí, pero no por qué no pasa siempre, ¿vale? Uh-huh. Pero sabemos cómo no pasa. Sabemos qué pasa y sabemos cómo no pasa. Sabemos que de espaldas eso no pasa. Que esa es la posición de Suecia. ¿Cuál es la posición del otro lado? Bueno, de vez en cuando pasará, pero no son casos lo suficientemente significativos como para tirar abajo el resto de sillas. Y ahí te quedas tú diciendo, vale, pero desde un punto de vista de la seguridad, ¿cómo sostienes tú, Europa, no Suecia, Europa, un discurso de seguridad defendiendo un extremo y el contrario con el mismo argumento? Yo lo veo fatal, es como si me dicen, mira, vamos a hacer puenting. Oye, que puede que no te mates, pero puede que sí, yo no me tiro. Tú no te tiras. Vamos, es lo normal. Que no ocurre casi nunca. Ya, hasta luego. No. Claro, pero vuelvo a insistir en la pregunta. Como Europa, ¿cómo defiendes tú una cosa y la contraria con el mismo argumento? Dándole premios. Bueno. Dándole premios. Y ahí está el ADAC. Con los premios, con tal, y por eso te digo que cuando tú coges esos rankings y te vas más allá de las estrellitas y te metes dentro... O sea, que no los podemos llamar test. El otro tipo que yo he dicho, bueno, otro tipo de test no se pueden llamar test. No lo podemos llamar, sí los podemos llamar test porque los hacen, no los podemos llamar test de seguridad, no los podemos llamar, no es una... O sea, los podemos llamar test de confortabilidad, por ejemplo. Les podemos llamar test de marketing, eso sí. O bueno, de lo que ellos lo hayan llamado, porque eso es de confortabilidad, no, eso es. Bla, bla. Al principio venían con su rollo de seguridad, pero claro, las cosas empiezan a cantar y uno empieza a tener cuidado con lo que dice y entonces ya diluyen ese mensaje y te dicen son los test de seguridad, confort, usabilidad y sustancias peligrosas, que esa es otra, que eso merece otro programa aparte y no voy a entrar ahí en lo de las sustancias peligrosas porque es muy gracioso, ¿vale? Porque no hay nada más aséptico que un coche, ¿verdad? Sí. Bien. Pero eso es para otro programa aparte. Eso es. Entonces, ¿cómo distingo yo, usuario, consumidor, ¿vale? Una silla, realmente, Cristina, bájame la realidad al suelo y dime, ¿qué diferencia esto de esto? Básicamente, en las sillas con Plus Test, la silla se lleva un impacto muy fuerte, el más fuerte que se puede llevar, y se mide el cuello. Aquí el impacto no es tan fuerte y ahora te voy a explicar gráficamente los diferentes impactos para que lo encajes, ¿vale? Aquí no se hacen impactos tan fuertes y algo tan importante como el cuello, que es el que genera lesiones medulares graves, representa a nivel de importancia en todo el test, tiene menos importancia que el desenfundado de la silla.
¿Vale? Ya me Ok. has ubicado. Sí. Entonces, ya sabemos que al cuello, que es una parte crítica por el nivel de lesiones que se pueden ocasionar ahí, no representa en la ponderación de importancia, mientras que para Suecia es el 100% de importancia, para ellos no llega ni al 3%. Por eso te digo que pinta menos que el desenfundado de la silla, porque el desenfundado de la silla cuenta un 10% de la nota, el cuello está a un 3%. ¿Vale? Por eso te digo que cuando tú te metes en el documento, y esto no lo dice el documento, esto te lo digo yo porque conozco cómo ponderan esto desde hace mucho tiempo, ¿vale? Porque estoy dentro del sector y tengo esa información. Y yo la cuento, ¿bien? Pero, desde el punto de vista de la resistencia, el impacto es más flojo, ¿vale? Y ahora te voy a contar la diferencia de impactos entre el de normativa, el del ADAC y el Plus Test, para que visualmente lo veamos, ¿vale? Normativa, 50 km por hora contra una pared de pladur. ¿Vale? Tú vas con tu coche, te ponen una pared de pladur, ¿y qué va a hacer tu coche? Va a notar una pequeña resistencia al principio y va a seguir avanzando después. ADAC, 64 km por hora Ok. contra una pared de ladrillo. Bueno. ¿Ven? Yo voy a notar una resistencia mayor que voy a salvar y voy a seguir. Es más exigente que este. ¿Vale? Plus Test, 56 km por hora contra un muro de 2 metros de hormigón. Ahí no se escapa nadie. No. Ahí no sigues. Ahí no sigues. ¿Vale? Y esto es visualmente... Y obviamente los impactos son diferentes. Ahí no se escapa nadie, porque en el momento, porque la energía no se crea ni se destruye, entonces se puede transformar en dos cosas, o en movimiento o en deformaciones y roturas. Si yo voy con un coche en movimiento y me para una pared de pladur, durante un instante voy a sufrir alguna deformación, pero el resto de la energía se va a consumir moviéndose el coche otra vez. Si yo me doy a 64 km por hora contra una pared de ladrillo, esa primera deformación va a ser mayor, pero el coche la va a salvar y va a seguir otra vez. Pero si yo me doy a 56 km por hora contra un muro de 2 metros de hormigón, solo puedo romperme y deformarme. No tengo posibilidad. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Y esa es la fuerza que experimenta la silla. Eso es lo que representa la fuerza que experimenta esa silla. ¿Qué pasa? Que las únicas sillas que pueden superar ese tipo de bestialidad de impacto A día de hoy son las sillas Plus Test. Son las sillas Plus Test que siempre van a contramarcha. Bajo ningún concepto un dispositivo de frente puede superar un Plus Test, ¿vale? Pero ahora yo voy más allá, porque esto es algo que no se piensa, ¿vale? Yo te he puesto la diferencia de impactos. ¿Bien? Vale, pero no te he hablado del tipo de coche con el que te das. No es lo mismo darse contra una pared de pladur con un Hammer que darte con un micro, que no es ni un coche, es un cuatriciclo. Ya, o se utiliza o un... ¿Vale? Es decir, lo que se va a notar dentro del coche, todas esas deformaciones del primer impacto, van a variar en función del monstruo que tú lleves. Claro, un Hammer, pues es que a ver, es que ni se va a enterar. Bien, pues la normativa asume que son Hammers. Todos los coches, ¿no? Por eso tú tienes un rango de 20 a 28 Gs. Y claro, si tú pasas esa prueba a 20, tú te estás dando con un Hammer. Ahora, a 28 Gs, ¿con qué te estás dando? Pues a lo mejor ya te estás dando con un Ibiza. ¿Vale? Bien, en el Plus Test, el coche que se asume que se golpea contra eso es siempre un coche medio. Que es normalmente lo que tiene la gente. Eso es. Obvio. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es muy importante. Durante mucho tiempo se ha pensado que tú solo puedes tener un Plus Test, el equivalente a un impacto con la fuerza de un Plus Test, si vas por autopista a determinada velocidad y te golpeas contra algo. Es decir, se asume que el escenario de fuerza tan alta exige de una velocidad alta en una vía que, si se produce un accidente dada la velocidad normal de esa vía,
Se genera mucha energía por la velocidad. Y eso es lo que yo en este episodio quiero desmentir. No es verdad. No tiene que ver con la velocidad. Tiene que ver con la resistencia del coche que yo llevo y por tanto, no es lo mismo ir con un Hammer que con un Ibiza y no es lo mismo ir con un Hammer del 23 que ir con un Ibiza del 98. ¿Vale? Y tiene que ver contra aquello contra lo que me golpeo. No es lo mismo golpearme contra los pivotitos verdes que a veces separan las vías de aceleración y deceleración, que golpearme contra una farola, que golpearme contra otro coche que viene en sentido contrario. Golpearme contra un Hammer. O golpearme contra un Hammer. Ya está. Pero el peor escenario al que se puede enfrentar un coche es un golpe por solapamiento frontal, es decir, me doy con el frente de mi coche en el frente de otro coche que viene en sentido contrario. Y eso pasa en ciudad, no pasa en autopista. No pasa en autopista, es lo que te iba a decir. Claro. Entonces, ¿qué necesito para que yo experimente en mi coche unas fuerzas equivalentes a lo que se ensaya en Suecia como plus test? Necesito un coche en marcha de tipo medio, con un recorrido de años medio, que se golpee contra otro coche en marcha de similares características en el mejor de los escenarios, o más pequeño, pero en el peor, un Hammer, ¿vale? En velocidad de ciudad, por eso es a 56 kilómetros por hora. Es decir, yo he hecho esta distinción de pladur, ladrillo y hormigón para que en tu cabeza puedas ver, en tu cabeza y en la de quienes nos escuchan, ¿no? Te imaginas ese impacto y la fuerza que puede hacer, pero tenemos que salir de ahí para entender lo que es la carretera real. Y la carretera real, tú te enfrentas a muchísimos más obstáculos en ciudad, porque te cruzas con coches, te cruzas con personas, estás flanqueado por señales, por semáforos, por obstáculos naturales. Pasos de cebra que de repente pasa un niño con la pelota. Claro, entonces, primero desmintamos aquí ahora que para tener una fuerza en tu coche, un impacto que realmente experimente lo que se experimenta en el laboratorio en una silla plus test, eso tiene que ser una autopista. Mentira, no. Y desmintamos aquí ahora que es más peligrosa una autopista que una ciudad. Mentira. En una ciudad tú tienes muchísimas más cosas que sortear y te enfrentas a obstáculos que son de diversa consideración y sobre todo a coches que vienen en sentido contrario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿En qué circunstancias sí o sí me tendría yo que comprar una silla plus test dadas mi ritmo de vida? Pues mira, si te mueves en ciudad, en vías de doble sentido, si tu coche tiene entre 8 años en adelante, si no has descansado bien cuando llevas a los niños porque resulta que trabajas de noche y sales de guardia y les llevas al colegio, si tienes problemas familiares, económicos, que te tengan la cabeza despistada y tienes un mayor riesgo de sufrir un impacto y que te venga un coche de frente y no lo puedas sortear. Es decir, o realmente si valoras a tu hijo. Siempre. Entonces, es que realmente... Si valoras a tu hijo, siempre. No te la juegues. ¿Quiere esto decir que si no llevas una silla plus test le va a pasar algo? Ya he dicho antes que no sabemos cuándo pasa. No sabemos cómo pasa. No sabemos qué condiciones físicas tiene que reunir el niño, ni técnicas tiene que reunir el coche, ni el tipo... No lo sabe, pero sabemos que de espaldas en una silla plus test eso no pasa. Eso te lo firmo. Esto en esta silla no te va a pasar. Y a partir de ahí, tú decides si juegas o no a la ruleta rusa. Pero para decidir eso, lo primero que tienes que saber es conocer lo que pasa, que es lo que estamos haciendo aquí, explicar lo que pasa. Cristina, después de esta explicación, yo cerraría con, a día de hoy, en España, que es donde estamos, ¿cuántas sillas, o cuando vamos al mercado, han pasado este plus test? Vale, las sillas que han pasado el plus test ya estamos cerca de 50. Bien. Cuando yo lo descubrí y lo traje a España, porque lo traje a España yo, la primera persona en este país que empezó a hablar de este ensayo fui yo, de este test fui yo. Había, si no recuerdo mal, 6. Bueno. ¿Vale? Quiero decir, y esto era en el año 2012. Pues está muy bien esa evolución. Es que España ha tirado mucho, es que hemos hecho un trabajo desde aquí brutal. Y tú dices, España, porque en España compramos mucha silla de coche, nos importan los niños. Claro. No, te vas a otros países
Y no es que no quiero decir, nos importan los niños hasta el punto de haber entendido que es importante que vayan en silla. Y por tanto, no pretendemos que una única silla nos sirva para todos los coches. Por ejemplo, no pretendemos que una única silla siempre nos valga hasta el final, aunque hay gente que sí. Bien, vale, no importa. Pero en cualquier caso, ¿qué quiero decir? Que es un mercado que tira mucho de la industria. En Italia no se venden casi sillas, o se venden muy pocas, porque tienen otro nivel de concienciación. Entonces, cuando tú desde España estás presionando porque las sillas pasen un plus test, porque tú estás llevando la información al consumidor y el consumidor está yendo a la tienda a pedir un plus test y la tienda está yendo a la marca a decir quiero sillas plus test, lo que tú haces es que las marcas, tanto las suecas como las no suecas, miren hacia el plus test y no se centren solo en esa prueba del ADAC, que por supuesto tienen que pasar, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que en todos estos años hemos hecho un trabajo que nos ha reconocido Suecia, ¿eh? Esto no es un invent mío, esto nos lo ha reconocido Suecia. La importancia que ha tenido el mercado español en la explosión de las sillas plus test a nivel europeo. Y hoy tenemos 50. ¿50 en el mercado? No, porque hace poco hemos tenido un episodio en el que hemos hablado de que ya no se pueden vender ciertas sillas porque se ha quedado obsoleta esa normativa de homologación. Con lo cual, de esas 50, hay un porcentaje bastante grande que ya no están. Que ya no están disponibles a la venta, pero que están disponibles para el uso, que han pasado su plus test y que las familias pueden estar, pero muy tranquilas y muy contentas de lo que llevan. Yo he tenido a mi hijo hace 2 años o 1 año y medio y tengo... problema. Pero claro, tú recurres al listado y está ahí, pero si luego dices, vale, pues mira, tengo 50 opciones para elegir para comprar, no. De estas 50 a lo mejor la lista se ha quedado, no los he contado, pero a lo mejor que se haya quedado reducida 20. Por ahí, a mitad, más de un poquito menos de la mitad. Y eso está. Y lo que bueno, vendrá. De 6 a 15, 20 también sigue siendo una evolución. Es una pasada. Y eso es un fuerte aplauso a las familias españolas, un fuerte aplauso a las tiendas españolas, porque el mercado español es un mercado muy potente. En Europa hay mercados potentes, está Alemania. Lo que pasa es que está muy condicionada por esta gente, con lo cual tienen un poquito de lío bastante. Porque ellos sí confían en lo que dicen. O sea, ellos perciben su ADAC como los suecos perciben el plus test. Es una cuestión de percepción. Lo cual también es normal, porque es su país, es su cultura, y culturalmente cada uno tiene su burbuja. Pero tiene un mercado muy fuerte. Entonces, está Alemania, está, por supuesto, Suecia, está España, y luego tienes ahí un Francia, un Noruega, tal, ¿sabes? No te creas que esto está... O sea, te vas a Holanda y todavía están un poco como hace 10 años, ¿eh? Bueno, y en Italia ni te cuento. Entonces, ¿qué quiero decir? Que al final el motor de una industria tiene que ver con los países que tiran de un producto, ¿no? Bueno, pues España tira mucho de productos porque a las familias españolas esto y a las portuguesas. Lo que pasa es que Portugal es un entorno más chiquitito, pero a los portugueses también, ¿eh? Claro, son nuestros vecinos. Hombre, claro. Así que plus test siempre. Lo buscamos, sí, lo pedimos. Sí. Plus test es ese faro que alumbra siempre al sitio correcto y del que puedes fiarte porque llegas a donde tú querías llegar. Que es, si yo tengo la desgracia de sufrir un incidente, no vamos a decir accidente, vamos a decir un incidente, un percance en carretera, no quiero que mi niño se despeine. No es que no quiero que no se haga, es que no quiero ni que se entere. Eso es un plus test. Pero bueno, nos quedamos con el dicho español, más vale prevenir que curar. Siempre. Y me quedo con tu frase, el plus test es un faro para hacer las cosas bien. Eso es. Así que, Cristina, muchísimas gracias. Entendemos el plus test, entendemos la importancia y esperemos que de aquí al 2050 hayan otras 50 sillas más. O 100. O 100, o 200. O 200. Gracias, bonita. Muchas gracias. Y a vosotros esperamos el próximo viernes y ya lo tenéis claro. Plus test siempre.